Estamos en Mateo capítulo 5, el Sermón de la Montaña. Y estamos en una parte realmente muy, muy bonita, porque entendemos el estándar de Dios. El estándar de Dios es muy alto y nosotros pecadores nunca podríamos llegar a ese estándar, que nos quedamos muy, muy cortos. Inclusive el versículo que muchos de nosotros lo conocemos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente dice, por cuanto todos fallaron la marca, por cuanto todos no dieron en el blanco. Estamos muy mal. Y el estándar de Dios es alto, y eso es lo que Él demanda. Dejaría de ser Dios si Él ignorase su estándar. Por eso Él mandó un Salvador que nos salve de una ley terrible que nosotros nunca podríamos llenar, nunca podríamos cumplir. Aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Dios está pidiendo que veamos su ley muy, muy, muy por encima de lo que podría ser los mejores hombres, los religiosos, que supuestamente estaban todo el día en comunicación con Dios, leyendo, interpretando, enseñando la palabra de Dios, que es el Antiguo Testamento, los escribas y los fariseos. Pues tendría que ser mucho más alto que eso, dice Dios, o no entraréis en el reino de los cielos. En esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama los vengativos. Los vengativos, venganza. Eso es lo que nombre tiene, muy en su sangre, venganza. En estos estudios que hemos tenido, Jesús ha puesto ya 4 ilustraciones de lo que dice la ley contra lo que el hombre ha pervertido y la perspectiva de Dios para realmente seguir el corazón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver también en esta ocasión. Lo que dice la ley, lo que el hombre ha hecho de la ley, que la ha bajado tremendamente y la ha pervertido, y la perspectiva de Dios para nosotros seguir la ley de Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé un poderoso mensaje. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de exponer tu palabra, de penetrar en ella, de aprender de ti, y con un corazón abierto para que nos digas tus preceptos, tu doctrina, y porque queremos caminar contigo y conocer todo esto y aplicarlo a nuestra vida diaria con el poder tuyo, porque nosotros jamás podríamos aplicarlo. Gracias por las personas que se han conectado para oír y ver este mensaje, y las que lo verán después, porque sí estamos viendo que muchas personas lo ven después. Y pues gracias por eso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que estamos viendo el día de hoy está en Mateo capítulo 5,
a partir del versículo 38, que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Vamos a ver que la ley de Dios es muy clara, pero nosotros, que somos unos sinvergüenzas, que somos unas personas que decimos en México muy tranzas, distorsionamos la ley de Dios a nuestro favor, y entonces le damos un sentido totalmente diferente, y con ello solamente violamos sus preceptos. Parece que lo podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que en hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Hemos visto que Jesús está descubriendo las maldades del hombre, principalmente aquellos que son los líderes, que supuestamente llevan a la grey hacia Dios, y cómo han pervertido la ley. Y entonces él, desde el versículo 21 de Mateo 5, él quiere descubrir la maldad de estos hombres y dice: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Pero yo os digo, y hay una gran diferencia entre lo que el hombre dice que es la ley de Dios y lo que es la ley de Dios. Nos ha dado ya 4 ilustraciones en este pasaje. La primera a partir del versículo 21, en donde vimos claramente que todos nosotros somos asesinos. Yo lo llamé los asesinos. Después vimos el siguiente pasaje, oíste que fue dicho, no adulterarás, y vimos que nosotros somos unos adúlteros conforme a la ley de Dios. Después vimos una tercera ilustración en donde lo llamamos los divorciados, porque vaya que si somos infieles a Dios, tomando la ley de Dios como pretexto para extender divorcio fácilmente en una institución que Dios dio, sagrada, que se llama el matrimonio, en donde debe de ser por toda la vida. Pero ya se estaban dando cartas de divorcio por cualquier motivo, pervirtiendo la ley que estaba ya escrita en el Antiguo Testamento. Y la semana pasada vimos una cuarta ilustración en donde Dios nos dice que somos unos mentirosos. Estamos llenos de mentira, y los mentirosos no entrarán al cielo. Y ahora vemos esta quinta, en donde nos dice Jesús que somos unos vengativos. Lo vemos a partir de este versículo 38, en donde dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y bueno, se va hasta el versículo 42, y ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso, pero este pasaje pues sí es un poco confuso,
Y se ha malinterpretado grandemente, porque aquí está hablando de que debemos ser muy bondadosos con los malos. Si viene el ladrón a tu casa a robarte, déjalo que te robe, no hay más. Y inclusive saca más cosas para que se las lleve, y le dices que tú lo puedes ayudar con el vecino también. Pues pobrecito, vino a robar y está robando muy poco. Y entonces parece ser que lo que aquí se está dando es un rompimiento de la ley. Pon la mejilla, dale tu capa, trabaja para él gratis. Si te pide prestado, pues dale todo, no importa que nunca te pague. Entonces estamos promoviendo la criminalidad, estamos ayudando a los criminales. ¿Será esto realmente lo que Jesús nos está diciendo? Pues esto lo vamos a ver, porque pues nos podemos acordar de muchos versículos. Por ejemplo, hay uno en donde Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no os digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, pues yo debo de perdonar a todos los que están en la cárcel, dejarlos salir. Es más, que nunca entren a las cárceles, pobrecitos, pues están confundidos, están pues maltratados, hay que ayudarlos. ¿Es eso lo que Jesús nos está diciendo? Y claro que la respuesta es que no es así. Empezando con las 3 cosas que vamos a ver. Primero vamos a ver lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? En 3 lugares en el Antiguo Testamento: en Éxodo 21, en Levítico 24 y en Deuteronomio 19, que no los vamos a leer, tú puedes leerlos. Esos dice en esos 3 pasajes: ojo por ojo y diente por diente. Se estipula que la ley se debe de cumplir. Si no tuviéramos ley ante la situación que tenemos de que somos unos pecadores malvados, pues sería un verdadero caos, que ya lo es aún con la ley. Entonces, no está hablando Jesús de quitar la ley. Inclusive, aquí en Mateo 5, en el versículo 17, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Entonces este pasaje pues parece que no está concordando. Pero si nos vamos a esos pasajes en donde se habla de la ley de Dios con respecto al pago de un castigo que alguien haya hecho, la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Muy bien, entonces si tú te atreves a venirme a mí y me rompes un diente con el, no sé, bate que traes en la mano, yo tengo el derecho de hacer lo mismo. Yo voy a tu casa y te rompo un diente. Y es más, como tú empezaste, pues vas a ver, conmigo no juegas, yo te voy a romper 2. Y también los de tus hijos si yo puedo. Está comprobado que el hombre trae en su sangre un espíritu de venganza, un espíritu de mis derechos no pueden ser violados, y si lo son, cuídate porque ahí te voy. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere justicia
Dios no quiere venganza. En esos tres pasajes de los cuales estamos hablando, en Éxodo 21, en Levítico 24, en Deuteronomio 19, se habla de las cortes, de los magistrados. Tú no puedes tomar la ley en ti mismo y tratar de llevar a cabo el ojo por ojo y diente por diente, porque seguramente con tu espíritu vengativo que traes adentro y que no puedes controlar, pues te vas a ir, te vas a pasar. Dios nunca quiso eso. Dios quiso que hubiera leyes que se acatan bajo personas que están destinadas, que han sido expresamente puestas en la justicia para hacer justicia contra algo que se te haya hecho a ti. Tú no tomas esas cosas para ti. Levítico capítulo 19, en el versículo 18. Levítico capítulo 19, en el versículo 18. Vamos a ver qué nos dice. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Una cosa es vengarte y otra cosa es hacer justicia. Y la justicia no la haces tú, sino que para eso están las leyes y las personas que ejercen que esas leyes se cumplan. Si tú te acuerdas, en el capítulo 13 de Romanos, vamos a Romanos capítulo 13, más o menos en el versículo 5 de Romanos 13, dice, dice así, aquí está, versículo 3 de Romanos 13, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Inclusive el versículo 2, ahí de Romanos 3, bueno, desde el 1 realmente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces hay un sistema para que la ley se cumpla. ¿Y qué dice la ley? ¿Para quién realmente es la ley? ¿Para los que sí la cumplen? No, es para los que no la cumplen. Primera de Timoteo 1, 19, 9 al 11. Primera de Timoteo 1, Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9 al 11, que dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, sí, ojo por ojo y diente por diente, pero no lo vas a hacer tú. Tú lo vas a llevar a las cortes que están preparadas para eso, y ahí se determinará
el castigo adecuado que esa persona debe de tener por transgredir la ley, que en este caso te fue de perjuicio a ti, porque la agresión fue contra ti. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Que los fariseos, los escribas, los religiosos, tomando esta ley, la habían ya tomado para cosas personales. Y entonces era un verdadero caos, porque se iban mucho más allá de diente por diente, con el espíritu de venganza que todos tenemos. La ley de Dios, la ley que está para que se cumpla, es una buena ley. Realmente es misericordiosa, porque impide que nosotros vengativos nos vayamos contra aquellos de doble o triple pago por lo que nos hicieron, y al mismo tiempo es equitativa. Van a pagar solamente en la medida de lo que hicieron, no más. Y es justa, porque será cumplida esa ley para que ellos paguen y los demás teman, y no lo hagan porque les va a ir igual de mal que el que lo hizo. Entonces la ley sí se cumple. Este pasaje no está hablando de quitar la ley, de ser un tonto, una persona débil que da todo para que no haya problema. No es así para nada. En las cortes no existe la piedad. En las cortes existe la justicia, y el juez no te va a decir: ay, pobrecito, en esta ocasión lo vamos a dejar ir, porque realmente, bueno, en la siguiente vez, no es así, sino que ellos imparten justicia sin misericordia. Es en lo personal donde vamos a hablar que sí debe de haber misericordia. Yo debo de agarrar al ladrón, yo debo de hablarle de Cristo. Dice la palabra de Dios que le demos de comer. Vamos a verlo, está en Romanos 12. Romanos 12, déjame ver en qué versículo está. Romanos 12, 16 más o menos, a ver. Dice así: bendecid a los que os persigan. Versículo 14, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, no pagues mal a nadie, no pagues mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Y el 20 es el que realmente quería yo ver. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, yo no soy el que voy a impartir justicia contra el ladrón. Yo voy a considerarlo, pobrecito, tendrá sus motivos de por qué hizo esto. Yo le hablo de Cristo, yo le doy de comer, yo le doy de beber, pero lo llevo a la justicia para que la justicia determine su culpabilidad, si es que hay, e imparta castigo contra él. ¿Qué estaba pasando en los tiempos ya de Jesús? Bueno, siempre ha pasado que el hombre es vengativo, y si tú lo dejas, se va con todo, y entonces no es ojo por ojo, es todo por ojo, tu vida misma por ojo, y tus hijos, y tu casa, y todo, porque me la vas a pagar. Eso lo traemos todos. Y si no, fíjate, la siguiente vez que te agreda una persona, y cómo tú reaccionas de inmediato, violentamente, cuando menos internamente, porque lo traemos en nuestra sangre pecadora. Entonces, la ley dice ojo por ojo, y dice diente por diente, pero no en lo personal, sino en las cortes. Dios no quiere que haya
que haya venganza de parte de nosotros. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Proverbios 25, 21, que dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Proverbios 24, 29, Proverbios 24, 29. No digas: como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No, no lo digas, porque como pecador tú no estás capacitado para hacerlo conforme a los principios de Dios. Pero los fariseos y los escribas, los religiosos, el hombre mismo ha pervertido completamente la ley, y entonces o se va de un lado, dejando que el hombre haga lo que quiera, al fin que en el fondo, pobrecito, o se van contra él con todo de una manera personal. Ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, podríamos hablar de la pena de muerte. La pena de muerte que en muchas partes pues ya se está quitando conforme en contra de lo que dice Dios, porque Dios dice allá en Génesis 9:6 que el que con sangre mata, con sangre pagará. Entonces, pues eso es, el castigo debe de venir para que el hombre tema. Inclusive hay castigo eterno. Si no aceptas a Jesús en tu corazón, tú pagarás por tus pecados en el infierno. Dios mismo usa esos mismos principios también para la eternidad. Bueno, pues eso es lo que los fariseos y los escribas, lo que el hombre ha degenerado en la ley de Dios, en donde la venganza, pues sí, la puedo yo justificar, sí, la puedo yo llevar a cabo, porque pues aquí dice ojo por ojo y diente por diente, pero está mal. Eso no es lo que dice Dios. Eso no es lo que finalmente se debe de hacer. Nunca el individuo ha tenido carta abierta de Dios para tomar pago por la ofensa con sus propias manos, pues Dios conoce el corazón vengativo del hombre. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Ahí está, el penúltimo. Hebreos capítulo 10, versículo 30, que dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ya vimos el de Romanos 12, 19, lo voy a repetir. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. Los fariseos, los religiosos, el hombre en general ha pervertido la ley y la la está tomando como una licencia abierta, un mandato de Dios, un mandato de venganza. Pues muy,
muy mal. Dice entonces aquí, pero yo os digo, vamos a ver qué dice Jesús con respecto a todo esto. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en una mejilla derecha, vuélvele también la otra. No resistáis al que es malo. El significado de Dios aquí no habla de una abierta aceptación de lo malo, ni de pasividad ante ellos, como algunos lo han interpretado. Y si no, pues lee este famoso libro de Tolstoy, que se llama La Guerra y la Paz, que habla mucho de eso y que está totalmente equivocado conforme a lo que dice la Biblia. Dios nos da muchos pasajes en donde insta al cristiano a pelear contra lo malo y todo lo que eso trae. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Y perdón que a veces me voy un poco rápido con los versículos. Yo me gustaría que tú con tu Biblia pues los encuentres también conmigo. Entonces pues ahí trato de ir mediando. Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo. Así nos peleamos contra él, claro que sí. Primera de Pedro 5:9. Primera de Pedro 5:9, que está después de Santiago. Primera de Pedro 5:9. Después del libro de Santiago encontramos a Primera de Pedro y ahí vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 5:9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resistid, pelear, claro que peleamos, y eso es obedecer a la ley y al orden. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro, ahí mismo estamos en ese libro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por lo que aquí no se refiere a que dejamos correr la maldad, para nada, sino que está hablando de los derechos individuales de todo ciudadano del cielo. Nosotros como cristianos tenemos otra manera de actuar, otra manera de conducirnos cuando hay ofensa contra nosotros en lo personal, no en lo judicial. Ahora vamos a hablar en lo personal, en donde no debe haber venganza, ni resentimiento, ni rencor contra el malo por la ofensa que te hayan hecho. Y esta ofensa, aquí pone 4 diferentes ejemplos de lo que la ofensa pudiera ser contra el cristiano. ¿Cómo debe actuar el cristiano? Nosotros vamos mucho más allá de lo que sí se nos concede dentro de nuestros derechos, puesto que somos cristianos, queremos hablar de Cristo y por lo tanto lo hacemos también de una manera efectiva con nuestros hechos. Vamos a ver estos 4 ejemplos de lo que el cristiano puede hacer. Una ofensa terrible sería
una ofensa contra nuestra dignidad. Ahí está, en el versículo 5:39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo? Realmente una cachetada, como así la llamamos, pues es una ofensa mayor. Y inmediatamente, por muy controlado que estés, entra una violenta pasión dentro de ti para hacer algo al respecto, algo también violento. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nada hay más humillante que una bofetada en la mejilla. Esto levanta el furor, el deseo de venganza de inmediato. El ceder la otra mejilla simboliza el espíritu humilde y manso del cristiano. Solamente los cristianos podrían hacer esto, y lo hacen con un específico propósito, que es mostrar a Cristo, en donde el amor siempre vence contra la maldad. No hay mayor predicación que esa. Notamos que Jesús mismo, Él no permitía los insultos al Padre. Cualquier pecado se puede perdonar, pero el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, dice Jesús en Mateo, creo que es 12. Pero se dio totalmente su cuerpo a los ataques de sus acusadores, como un fuerte y poderoso Cristo que estaba dando su vida por los pecadores. Mateo 26, versículos 67 y 68. Mateo 26, 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Fue más que una bofetada. Y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lucas capítulo 23, versículo 24. Lucas 23, 24. Lucas capítulo 23, versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Un ciudadano del reino, un cristiano, debe de tener esta misma actitud ante los insultos del mundo, que inevitablemente vendrán por causa de Cristo. ¿Te acuerdas de ese versículo? Segunda de Timoteo 3:12, el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Primera de Pedro 2:20 y 21. Primera de Pedro 2:20 y 21, que dice así: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tu testimonio será vivo, será impactante cuando tú eres realmente ultrajado contra tu dignidad. Es el primer ejemplo que pone aquí Jesús. Y luego después pone el ejemplo contra nuestra seguridad. Porque dice el versículo 40, y el que quiera ponerle a pleito, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
Bueno, pues en esos tiempos la túnica y más la capa, que era la parte exterior de tu vestido, era muy importante contra los fríos de la noche y atentaba contra tu seguridad. Pues si alguien te quiere quitar la túnica, dice Dios, pues hasta dale también la capa, y estar dispuesto a perder nuestra seguridad para hacerle ver a esta persona la fuerza de Cristo en nuestras vidas. El frío era arrollador en la noche y se usaba la capa como colcha. Era terrible el no tenerla, y el que la prestara, pues que se la devolvieran antes de caer el sol. Dice Éxodo 22, versículo 26. Éxodo 22, 26, que dice así: si tomares, emprende el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Entonces, la capa pues representa tu seguridad personal. Y aquí Jesús motiva a que si tu hermano te demanda ante la corte por una justa causa, no entres en pleito con él, sino darle más de lo que demanda, y cubre así tu testimonio ante él y ante muchos otros. Esa es lo que hace el cristiano, mucho más allá de lo que sus derechos pudieran estar diciendo. Y esto lo dice el versículo 40, pero da dos ejemplos más. El ejemplo siguiente lo vemos aquí en Mateo capítulo 5, versículo 41. Nuestra libertad personal. Como realmente apreciamos mucho el que yo haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y no quiero tener toda clase de personas que me estén diciendo mil cosas que rompan esa libertad. Es mi libertad, tengo derecho a eso. Pero en este versículo 41, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. El soldado romano tenía el derecho de exigir que cualquier ciudadano le llevara su carga, sus armas, 1 milla. Eso era pues muy degradante para nuestra libertad personal, para el pueblo oprimido por los romanos. Jesús nos motiva a que con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, no solo cedamos nuestra libertad personal a esa milla que era la ley, sino hasta 2 millas, en lugar de planear venganza, rencor, resentimiento. Esto también sería un gran testimonio inequívoco de que Jesús es real en nuestra vida. ¿Cómo vamos? Porque cómo arde nuestra sangre ahí adentro, que tiene un alto grado, no de plomo, no de grasa, de venganza. Pero Jesús pone inclusive una cuarta ilustración para el cristiano: al que te pida, dale, dice el versículo 42, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Nuestras posesiones, y es cuando realmente sacamos las uñas nada más porque el que viene atrás de mí le dio un pequeño golpecito a mi coche y salimos como fieras contra la persona. Qué bueno que no traemos una pistola, porque se armaría tremendamente.
con cosas pequeñas, pero ¿qué hay con cosas más grandes? Da liberalmente al necesitado, sé generoso para con el que genuinamente tiene necesidad de este mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Un ciudadano del cielo, un cristiano, sabe que todo lo que tiene no le pertenece y es solo un administrador temporal de parte de Dios. Sus posesiones son de Dios y Él las comparte para que el mundo conozca el mensaje del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 9, en el versículo 6 y 7. 9 de Segunda de Corintios, capítulo 9 de Segunda de Corintios, versículos 6 y versículo 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El mundo se dedica a acaparar, a almacenar, como lo vemos allá en Lucas 12, con el que se puso a levantar graneros más altos para guardar todos sus bienes y decir, alma, regocíjate, bebe, come, porque muchos años tienes. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El cristiano no hace eso. El cristiano reparte para testimonio ante el mundo de quién es su Salvador y Señor. Entonces, vemos que este pasaje pues está muy mal interpretado. Dios, Cristo mismo, está poniendo en orden lo que su ley dice, ojo por ojo y diente por diente, pero dentro de los lineamientos de Dios. Y para el cristiano, qué gran oportunidad de poder mostrar su testimonio, de decirle al mundo que Cristo vive a través de estas 4 muy importantes ilustraciones en donde se habla de nuestras posesiones, en donde se habla de nuestra libertad personal, en donde se habla de nuestra seguridad, en donde se habla de nuestra dignidad, que son pisoteadas por otros, y nuestro comportamiento al defendernos de eso, como lo hizo Jesús. ¿Fue Jesús débil? ¿Fue Jesús un tonto? ¿Fue Jesús un pusilánime al actuar de esta manera e ir a la cruz por nosotros? Para nada. Jesús siempre defendió las cosas de su Padre. Y Él echó fuera, y en Juan 2, a todos los cambistas y a los que estaban haciendo negocio en el templo de su Padre. Hacéis cueva de ladrones, les dijo, de la casa de mi Padre. Pero estuvo dispuesto a ir a la cruz para mostrar el gran amor de Dios. El cristiano tiene la gran oportunidad de que al pisotearle sus derechos, él se conduzca
como un verdadero ciudadano del cielo. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Sí, la ley de Dios es fuerte. Realmente necesitamos todo el poder de Dios. Necesitamos a Cristo como Salvador para poder estar dentro de sus principios. ¿Cómo te mides? ¿Dónde estás? Yo creo que tú también podrías tomar este calificativo, no solamente de asesino, no solamente de infiel, no solamente de adúltero, no solamente de mentiroso, sino también de vengativo. Dame chance y no te metas conmigo, no sabes con quién te metes. Pero como cristianos, Dios quiere que actuemos muy, muy diferente. Y si tú me estás escuchando y no te puedes llamar cristiano, no le has dado tu vida a Cristo como el Señor y Salvador para el pago de tus pecados, pues estamos hablando en chino. Esto pues no se podría hacer solo con el poder de Dios. Podemos actuar como ciudadanos del cielo, que lo somos. ¿No te gustaría a ti ser ciudadano del cielo? Es tan fácil. Dios reparte pasaportes del cielo a todo aquel que quiere. Necesitas arrepentirte, ir a Cristo, decirle que tú has pecado, que tú has vivido para ti, yo, y que te ha hecho mucho daño tener tantos derechos que tú necesitas y peleas para que todo el mundo sepa que tú no te dejas, pero te ha costado tu paz, te ha costado tener un gran vacío en tu corazón. Es tiempo de soltar, es tiempo de venir a Cristo, decirle que tú quieres un cambio, que quieres que Él pelee por ti. Mía es la venganza, dice Él, yo daré el pago. Ven a Jesús esta noche, es tan sencillo, es solo sinceramente abrirle tu corazón y decirle: entra Jesús, entra en mi corazón y siéntate en el trono de mi vida. Quita, desplaza al terrible yo que habita allí. Vamos a hacer una pequeña oración, espero que tú la hagas conmigo. Invita a Cristo a tu corazón en este momento. Dios, aquí estoy con todos mis pecados, con una carga tremenda en mis hombros, que realmente me agobia, me aplasta, con un yo terrible que me lleva a donde yo no quiero ir. Esta noche quita todo eso, perdona mis pecados y entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Quiero que seas el Señor de ahora en adelante. Será un viaje mucho más sencillo. Tú me llevarás a la vida eterna, porque tú las regalas. Regálame hacia mí, Señor. Dame la oportunidad de una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Allí pagaste por todos mis pecados.
Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues con esto espero que tú estés viendo que la ley es imposible de seguir, la verdadera ley de Dios, y que más bien corras a un Salvador que te salve de esa ley tan rígida, tan alta. Y todavía nos falta un ejemplo más, en donde Cristo nuevamente se va contra el hombre que ha tratado de diluir la ley de Dios. Y eso lo vemos la semana entrante. Aquí estamos, todos los jueves, 8:30, pasando ahorita por el libro de Mateo, con todas estas preciosas enseñanzas. Y bueno, si esta noche tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, empieza a leer el libro de Dios, la Biblia. ¿En dónde? En el Evangelio de Juan. Dile a la persona que te invitó que te guíe para que empieces, para que arranques. Y aquí estamos la semana entrante. Que Dios te bendiga, que tengas un buen fin de semana con el poder de Dios. Buenas noches. ¿Ya lo apagaste?